Eh, Él entra en política. Bueno, él llegó a vivir en la misma calle donde vivía yo, en la calle Hospital, Sí, y no nos conocíamos. efectivamente, Eh, en el en 67, 70, sí, 65, 67, por ahí, sí. pues sí. Entonces, él es el que, de los que hace el proyecto primero de normalización del catalán en la escuela, y cuando ve que se trata de anormalizar el español, la otra lengua de Cataluña, entonces deja la cosa. Y hay un momento en que da el paso de entrar en Ciudadanos, que es un partido que se constituye precisamente para luchar contra esta deriva infecta. Es uno de los concejales, ¿cómo se llamaba el bar ese donde hicisteis el manifiesto del el Taxidermista. taxidermista? Sí. Que lo han taxidermizado, o sea, de los fundadores prácticamente ya no queda nadie. Bueno, algunos lo dejaron muy pronto, Sí. otros murieron, por desgracia, y es verdad, y quedamos, pues, que tengamos una mínima actividad, pues 3 o 4, ¿no? Bueno, en el libro hay dos reflexiones, una de orden general, porque entra uno en política, otro, ¿qué es la política real? Donde además me asombra, es típico de los intelectuales, si entrara yo en un partido me pasaría exactamente lo mismo, lo sé. Uno está tan seguro de que tiene razón que no le cabe en la cabeza que un burócrata de medio pelo le haga la cama. Dice, pero hombre, si además a mí me apoya el presidente, me apoya el partido y tal, ¿que te crees tú eso? Es la historia de una intriga en la que el fallecido es el último en enterarse que está muerto. Porque se veía No está mal. venir, se veía venir, se ve venir a lo largo del libro que los apoyos necesarios Mm. nunca se producen y que la gran burócrata cuenta con el apoyo de los, que es una herbívora, con el apoyo de Hervías, que es el gran, digamos, el Alfonso Guerra de la cosa, y luego el camarada Villegas, que Bueno, también yo creo que el Alfonso Guerra es Villegas. Es Villegas, Villegas. sí, sí. Pero Hervías y Hervías su... está, digamos, es el hombre de Villegas, Sí. digamos, para ese tipo de trabajos, ¿no? Y es un trabajo realmente sorprendente porque ha conseguido emascular, en el sentido, digamos, político del término, a Ciudadanos. Prácticamente ha desaparecido en Baleares, igual que el Partido Popular. Es una operación muy parecida. Es decir, vamos a buscar a alguien que se parezca al paisaje. Y bueno, dado que el paisaje lo dibujan en Barcelona, como se parezca al paisaje, estás hecho polvo, ¿no? Sí, 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 claro. Pero bueno, yo creo un poco que volviendo a lo que estabas diciendo, ¿no? Al final, más allá de la ingenuidad obvia, que además yo reconozco, y no tengo faltaría más que no la reconociera, ¿no? De alguien que no es de este mundo y que llega a este mundo ya con una edad, pues venerable, por decirlo así, ¿no? Yo llegué con 58 años a la política en 2015, a la política de esa primera línea. Y es verdad que yo, evidentemente, he cometido muchos errores también y no me duelen prendas en reconocerlos, ¿no? Lo que es curioso de este partido es que, teóricamente, el reconocer, bueno, cuando te das cuenta de un error, pues no pasa nada, digamos, tienes capacidad de rectificación, ¿no? Y en cambio aquí el error siempre es algo no reconocible, no admisible, por decirlo No, en no otras palabras. prescribe. Sí, no, y además hay un poco, y a veces eso duele, pero yo creo que hay que decirlo así. La famosa frase aquella, no, me parece que es de Lenin, ¿no? Vale más equivocarse con el partido que no tener razón contra el partido, ¿no? Y Y eso se cumple. suscrita por Dezhirski y por Stalin y por Trotsky. Bueno, claro, Por y luego, Trotsky, que y luego recibió por Carrillo no, bueno, y por por todo lo supuesto, que vino. pero hasta Trotsky. Sí, sí. Trotsky decía que por supuesto, y si el partido, bueno, pues el partido le clavó un piolete en la cabeza, merecido lo tenía. Claro. Bueno, pero hay una cuestión, aparte, digamos, de que estas intrigas de tan baja estofa, lo que aparece en el libro, realmente son difíciles de ver, ya no digo de entender. Lo que uno no entiende es que el partido, ante una disyuntiva como la que se plantea allí, entonces prefiere que haya alguien en el aparato que no pinte nada y a ser posible que no tenga que ver con los orígenes. Yo he tenido la impresión, aunque lo deja caer muy de pasada, que hay una obsesión, había una obsesión en Albert Rivera, que políticamente en paz descanse, en que no quedara nada de la fundación de Ciudadanos. Bueno. De hecho, en un capítulo habla de que él siempre habla de que él es de los fundadores
porque no está cuando el manifiesto, sino cuando el partido concreta ese manifiesto. Que hay una doble fundación, efectivamente, que siempre... Pero él solo quiere la segunda. Él solo quiere la segunda y es, bueno, y el reconocimiento, digamos, no es que niegue, evidentemente, que haya habido un manifiesto, pero incluso las opiniones que a veces, pues las veías críticas que podía haber en determinados momentos sobre lo que estaba haciendo Ciudadanos, Francesc de Carreras, por ejemplo, Arcadi Espada, ¿no? Siempre eran tenidas por ajenas, o sea, como si ellos no tuvieran ningún valor como firmantes de este primer manifiesto, ¿no? Es decir, como algo ajeno, como un opinador más, y no nos tiene que preocupar, era un poco la doctrina, digamos, que habían en el comité ejecutivo, ¿no? Eso no nos tiene que preocupar. Nosotros a lo nuestro vamos por ahí, pero claro, llega un momento en que cualquier opinión que no sea corroborativa, ¿no? Pues ahí se deja y no, digamos, no interviene en lo que es el debate interno, en este caso, de un partido político, ¿no? Y claro, esto se va cerrando, y llega un momento en que no hay debate ninguno, ¿no? Hay un momento que explica en el libro que Rosana cuando lo comentábamos ayer, esta mañana. Sí, en nuestro Perú, ¿no? Donde está el origen de todos los males o bueno, donde se puede de alguna manera escenificar. Repasando las informaciones que en aquel momento publicaba Libertad Digital y en concreto Mariano Alonso de esa cuarta Asamblea de Ciudadanos, se presentaron varias enmiendas a la totalidad y parciales. Todas ellas fueron rechazadas, ninguna fue aceptada y además prácticamente por mayoría, ¿no? Y es el momento casi de la refundación del partido, ¿no? Bueno, es cuando el partido realmente se dota de la estructura actual, que es una estructura, yo creo, la más centralizada que ha tenido nunca un partido político. Bueno, si oye esto a Abascal le molestará, yo creo que tiene razón. Bueno, en todo caso, la aparición de Vox o la resurrección de Vox es posterior a nuestra asamblea, ¿no? Es verdad que luego Vox tiene una estructura pues prácticamente idéntica, por lo que sé, ¿no? Pero quiero decir que realmente esto era algo que al ir todo viento en popa, ¿no? O sea, es que hay que tener en cuenta también, en el año 2017 Ciudadanos iba creciendo, no paraba de crecer, y el Partido Popular no paraba de bajar, ¿no? Entonces, la política realmente en aquel momento, pues llegó un momento, incluso me parece que fue a finales de 2007, comienzos de 2018, en que incluso estábamos ya por encima en según qué cosas. Bueno, es que Madrid ganó, en unas elecciones ganó Ciudadanos al PP. O sea, que era evidente. Pero era Mariano Rajoy. Era el PP de Mariano Rajoy. Y en el libro cuenta, dice, claro, lo que no se esperaba era Vox y no se esperaba Casado. Exacto, esos son los dos elementos. ¿Qué es lo que cegó? Y no se esperaba la moción de censura. Eso es lo primero. Por supuesto. Y peor, una vez que se produce, se empeña en que hay pactado un gobierno con Podemos. Sí, esta es la habitación del pánico, que eso es lo que me parece más absurdo. Nadie esperaba la moción de censura, bueno, ahí se entiende que te engañen, porque aquello fue una trapacería. Lo que todavía me parece más incomprensible es que haya gente que ahora diga, y lo he oído en varias personas del partido, Albert tenía razón. Ahora, porque ahora hay un gobierno, hombre, no jodamos, es decir, esa es una situación completamente distinta y la situación en todo caso había que afrontarla, pues eso, en julio de 2019. Claro que ahora hay esto. En aquel momento es evidente que probablemente Sánchez hubiera hecho lo mismo con nosotros si hubiéramos intentado llegar a una... Claro, pero ni siquiera se intentó, ¿no? O ni siquiera se amagó con intentar, que todavía es lo mínimo, ¿no? Y es verdad que yo creo que eso evidentemente fue un error, ¿no? Hay una cuestión que de alguna manera se manifiesta aquí. Hemos tenido hace muy poco a Inés Arrimadas, de ayer estaba Marta Rivera de la Cruz. Sí, hay una especie de intento... A mí me recuerda un poco el entierro de Felipe el Hermoso con Juana la Loca, yendo por toda España. No está muerto, está dormido, y mirando que las monjas no se acerquen al cadáver, porque bueno, son las monjas y tal. Y era una peste que solo podían ir de noche ya. Tuvo 14 días paseando por España. O sea, Juana la Loca estaba loca de atar, pero de verdad. Bueno, da la impresión de que el cadáver insepulto de Rivera, en el fondo, lo siguen llevando, o por lo menos están las plañideras. ¿Tienes esos momentos? ¿Quieres recuperarlos de las entrevistas, Federico? ¿Quieres escucharlos? Todavía no, porque me dicen que ahora nos lo van a buscar. Pero ¿no tienes esa impresión de decir que Rivera no se equivocó? Ayer me lo dice Marta Rivera de la Cruz, que es una persona, bueno, extraordinaria. Pero digo... Muy amiga, por cierto, Marta. Claro. Hace tiempo que no nos vemos, pero vaya, pero ¿cómo que no se equivocó? Relación con ella. Se equivocó en lo de no ver la moción.
todavía acepta. Se equivocó en lo que había un pacto Podemos-PSOE, que no lo había. Es más, el plan de la Moncloa era exactamente el contrario. Se equivocó al no ver que contaban con ellos como segunda fuerza, nunca jamás como primera. Y se equivocó por la vanidad de que creía que él con el PP de Mariano Rajoy ganaba las elecciones. No que ganaba el PP, sino que ganaba las elecciones. Sí, es decir, no dejó de equivocarse. Y luego encima, cuando resulta que de la habitación del pánico no sale ningún gobierno, va el tío y se va al Algarve 2 meses. Y cuando vuelve, una semana antes de que se cierre tal, dice que podría ofrecer a lo mejor algo al PSOE, que por supuesto ya tenía el plan de lo contrario. Sí, bueno, es que a partir de ahí ya acabamos con el perrito. Sí, todo aquello ya tiene realmente un desenlace. Perrito, para los que no lo conozcan, es que es un anuncio, pues como cuando se fue diciendo Perrito que quería Lucas, ser feliz. me parece. Lucas se llamaba. Lucas, creo recordar. Que era el perro de uno de sus asesores. No, Fíjate. es el que iba a ganar el debate. El O sea, perrito. se presenta como el que va a ganar el debate que hay entre candidatos, ¿no? El perrito. Sí. Tienes ya preparados esos dos Bueno, momentos vamos a de escuchar. Arrimadas y Marta. A toro pasado siempre es muy fácil, ¿no? Y yo creo que lo que acompañó al final a Rivera fue la dignidad de dimitir. Es decir, se nos olvida también. Es que hemos sacado muy mal resultado, pero es que somos el único partido que ha dimitido el presidente del partido, el secretario general, el secretario de comunicación y el secretario de organización. Es decir, este equipo ha conseguido éxitos, como te digo, impensables. Impensables hace apenas un par de años. Ante un mal resultado, asumen todas responsabilidades y dicen yo asumo en primera persona este resultado, me voy a mi casa. Por eso digo que lo que ha acompañado al final a Rivera es la dignidad de dimitir. Cuando te has quedado de 57 escaños que tenías, te has quedado en 10, nadie puede pretender que todo estaba muy bien. Sí que es cierto que Albert Rivera, creo que ha hecho una desaparición ejemplar. Y ahí es donde no pude reprimirlo. ¿Ejemplar? ¿Ejemplar? Primero, ese grupo no tenía que haberse ido del partido nunca. De los cargos sí, del partido no. Pero luego, cuando es incompatible, al parecer, tener cargos y estar en ese partido, bueno, evidentemente, lo menos que tenía que dar es explicaciones de por qué se va. Porque se supone que estaba para sacrificarse por España. Llamaba compatriotas hasta los del PSOE, que ya me parece un exceso. Y a los de Podemos, que eso me parece un insulto para ellos y para él. Bueno, se ha ido sin decir por qué se iba. Y lo malo es lo que te dicen en privado. Las lideresas, porque ahora resulta que es, y eso no sé qué impresión le produce, que es el partido de las mujeres. Pero ¿cómo que las mujeres? O sea, hemos pasado de los amigos de Albert a las amigas de Inés. Sí, la verdad es que parece que esa discriminación positiva, ¿no? En cualquier partido en este momento, el empoderamiento, se llame como se llame, ¿no? Pues es un valor, ¿no? Pero a mí, escuchando lo que decía antes Inés, claro, la dimisión le honra, y es verdad que no es habitual que un político dimita, ¿no? Pero más allá de... Tampoco es cierto, Suárez dimitió 2 veces, sí, de UCD y del CDS. No digo que no haya sucedido nunca, digo que no es habitual, ¿no? Pero claro, aquí hay un problema que es pensar en el presente y en el futuro. Es decir, este partido no ha abierto ningún debate sobre las causas de su no mal resultado, de su fracaso, porque eso no es un mal resultado. Porque además dijo una cosa, Albert, que la recojo en el libro, que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? En esa última intervención. Habló del éxito de los 57 diputados al día siguiente de haber perdido 47. Es decir, tú dices, bueno, pero de acuerdo, nadie duda de que aquello fue un éxito electoral. Relativo hasta el punto de que el objetivo era que no hubiera un gobierno de Sánchez y luego el segundo objetivo superar al PP. Es verdad, no se consiguió ninguno de los dos, pero sacar 57 diputados es un éxito. Pero claro, lo que has tenido ahora es un fracaso, entonces no es un mal resultado, que es lo que Inés también repetía. Y es verdad que le honra haber dimitido, pero ¿qué debate ha habido sobre las causas de esa debacle o de ese fracaso electoral? Ninguno. En el partido ninguno. Es que además inmediatamente se nombra una gestora que es prácticamente de continuidad, excepto Luis Garicano, que es el único, digamos, ahí, la coartada crítica de la gestora, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya no, pero bueno, digamos, hasta este momento, en aquel momento sí, y no se abre ningún debate en el partido, ¿no? Y, por supuesto, en la Asamblea no habrá debate sobre eso, desgraciadamente, tampoco, ¿no? Entonces... ¿Y cuál es la razón? ¿Cuáles son las causas? Porque en el libro usted dice que como usted ha sido corresponsable y ha firmado, ya ha votado a favor de todos los errores cometidos en los últimos 2 años y medio, más o menos, que es cuando Ciudadanos pasa de hacer así
a hacer así sin que nadie se dé cuenta dentro, porque desde fuera lo veíamos todos. O sea, a mí lo asombroso es que nunca ha habido una unanimidad tal en todos los medios de centro-derecha como en ese momento cuando se le implora a Albert que ofrezca el gobierno a Sánchez en solitario. Se le implora, o sea, ni siquiera, simplemente, bueno, por supuesto, si gobiernan juntos, mejor, porque así estaría sujeto, que está fiera, mejor tenerla sujeta, pero incluso en solitario. Eso se lo hemos vuelto a pedir, después de la caída de Albert, a Casado. Se lo he pedido yo, pública y privadamente, a Abascal, que tenían la misma posición y aún hubiera tenido más credibilidad. Una abstención patriótica, gobierno solitario del PSOE, sin comunistas y sin separatistas. Y tiene nuestro apoyo permanente para 3 años, pero sin separatistas y sin comunistas. No hubo manera. Es decir, aquí da la impresión de que cada uno tiene su corralito. ¿Y cuáles son las causas reales, cree usted? ¿Es un problema de desinformación, de cesarismo, que en el caso de Rivera hay un elemento claro, o hay algo más profundo, que es que la gente en la sociedad española no quiere ver lo que se ve venir porque es desagradable? Pues yo la verdad, la impresión que tengo, y es un poco lo que trato de transmitir también en el libro, es que, por un lado, hay 2 elementos. Por un lado, la propia estructura del partido, un sistema muy centralizado, cesarista, como se ha dicho, es decir, en que hay realmente alguien que decide las cosas y un grupo muy reducido junto a él, que generalmente le aplaude, es decir, aquello que, por ejemplo, necesita, y es verdad que no es el único líder político al que le ocurre lo mismo, ¿no? Pero que necesita todos, ¿no? Pero bueno, este es un problema, pero luego los demás partidos tienen unos ciertos mecanismos de contrapeso interno que no tiene el nuestro, ¿no? Entonces, en el comité ejecutivo, que teóricamente era el órgano, cuando se reunía, porque en el último año se reúne muy poco, porque con las elecciones todo son votaciones telemáticas de textos que ni se debaten, pero cuando realmente nos reuníamos, nos llegaba ya todo muy cocinado, con muy poco tiempo para discutir nada, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en el caso ese concreto, ¿no? Hubo un par de comités ejecutivos después del 10 de noviembre, si no recuerdo mal, y cuando llega el de San Juan, de junio, la sanjuanada, sí, muy divertido, la sanjuanada, que es la puñalada en realidad. Bueno, pues ahí es donde, que es un día que yo no estaba, yo estaba fuera, y además yo seguía en el comité ejecutivo. Albert me había pedido que siguiera, pero este día yo tenía un viaje programado y como no era previsto, se convocó de forma así excepcional y ahí fue donde hubo finalmente una discusión sobre este tema, una votación que en realidad es una votación a la que querían llegar, pues bueno, Albert, Villegas, Páramo, ¿no? Para ver cuáles eran los apoyos, ¿no? Que tenía la discrepancia, ¿no? Fueron los 4, digamos, que votaron en contra, los 3 que se abstuvieron, ¿no? Ahí es donde Nart se va, Roldán ya no asiste porque ya se ha ido, porque ha hecho la rueda de prensa por la mañana, y bueno, y luego Francisco Egea y Garicano, Francisco Egea, Garicano y Fernando Maura, junto a Nart, son los 4, digamos, que votan, y luego hay 3 abstenciones, Ignacio Prendes, Orlena y Miguel y Marta Martín, ¿no? Pero todos fumigados. En este momento, efectivamente, no hay nadie, unos porque se han ido, se fueron antes de que no les echaran del partido, pero sí del comité ejecutivo y de la capacidad de decisión. Incluso la gestora ha llegado a un nivel de bajeza, yo creo, con el caso de Ignacio Prendes y Orlena Miguel, que eran portavoces de comités autonómicos, pues en periodo de excepcionalidad los han cesado. Cuando un portavoz además no pinta nada en la estructura del partido, es una simple voz, no tiene capacidad ejecutiva sobre el territorio, ¿no? Entonces, una maldad. Yo creo que desde el día en que Francisco Egea decidió presentarse a las primarias de Castilla y León, en un acto de desacato a la dirección del partido, que había apostado por Silvia Clemente, ¿no? Y se la jugó, porque él era el candidato, digamos, al Congreso, habría revalidado el acta, y yendo, digamos, renunciando a esto y presentándose a las primarias de Castilla y León, lo que hacía realmente era desafiar, por decirlo así, a la dirección del partido, que había apostado por este fichaje, que era un fichaje que nada tenía que ver con la regeneración prometida por el partido, que realmente era una persona. Patatas Meléndez, pero si estaba en los tribunales. Exacto. Pues bueno, entonces yo entiendo perfectamente. Pero luego eso, además, doblado de un pucherazo, ¿no? Sí. Claro,
esto Ciudadanos, el partido, digamos, que iba la nueva política, la regeneración democrática, la limpieza. Claro, pero eso no se le ha perdonado nunca y yo creo que Inés no se lo ha perdonado nunca tampoco, aunque Inés, incluso por delegación, porque ella estaba, es verdad, en este núcleo, pero... y el otro día... Usted dice que Inés estaba, digamos, en ese segundo grupo de 3, 4, que los que eran de verdad eran Páramo, Villegas, Servías. Esa es la impresión que tenía yo, sí. Y luego que en un segundo nivel pero estaba a veces Girauta, a veces Inés, exacto, pero que era una cosa más eventual, ¿no? Yo creo, y es la impresión más que nada porque... que era el único que cuando hablaba no estaba Albert mirando su móvil. Bueno, no, el único no, pero bueno, quiero decir que... Es que lo hiciera cuando está hablando alguien de tu partido, que estés con el móvil. Bueno, en las reuniones hoy en día la gente habla con el móvil pero bueno, en fin. En todo caso, lo que quiero decir con esto es que realmente luego, cuando el otro día vi esa famosa conversación, no sé cómo llamarlo, entre Inés y Francisco Igea, ¿no? Entre Inés Arrimadas y Francisco Igea, y la altivez de Inés, eso me recordó fatalmente a Albert también, pero incluso peor. Y ahí sí que me parece que entre compañeros de partido, sabiendo que te están, en fin, que tienes ahí las cámaras y todo, me pareció realmente una actitud muy impropia y que a mí al menos me da a entender que este partido pues va a seguir por la senda equivocada, por desgracia, si Inés Arrimadas gana las primarias, porque sigue teniendo ahí un pequeño núcleo que es el que queda y que es el que realmente estaba y que tiene alrededor. Y luego el debate, yo creo que los acuerdos o no acuerdos con el Partido Popular son un error, pero son un error para un partido que quiere sobrevivir. Yo digo que no esté... Yo creo al revés, yo creo que solo sobrevivirá de alquiler. El PP puede estar encantado, sobre todo con una proyección nacional de esos acuerdos. En el caso, digamos, del País Vasco, pues bueno, pero en el caso de Cataluña, no sé si va a haber también un acuerdo o no lo va a haber. Los sondeos todos dicen que es para mal, además, el resultado. Entonces, la única explicación, creo yo, es que cuenten... Bueno, el Partido Popular, ¿no? Cuente con que, ahí puede perder, pero a la larga eso va a desembocar en una coalición también a nivel nacional y, por supuesto, yo creo que con un objetivo que es recuperar todo aquello que Ciudadanos, de algún modo, toda aquella masa electoral que Ciudadanos se llevó. Que ya perdió, ¿eh? Sí. Quiero decir que esa masa ya desapareció. Bueno, los 57 hay una parte, hay 1 millón que se quedaron en su casa. Y eso es importante. Pero ahí en la abstención está gran parte. Claro, si tú tienes que sobrevivir políticamente o tienes realmente un mensaje diferenciado y un espacio político diferenciado, o a la larga te vas a acabar. A ver, preguntas, porque no quiero yo acaparar, es lo que tienen todos los intelectuales, sobre todo pasar por Barcelona. O sea, es la manía de hablar, discutir y debatir y esperar que se haga de día mientras no cierran. O sea, es así. A ver, Pepe. Xavi, yo supongo que los historiadores del futuro escribirán tesis sobre un partidito que se funda en Barcelona por 12 progres históricos. No hay nada peyorativo en eso. Yo ya no era progre, me permiten. Por eso he dicho históricos. Ni Horacio Vázquez Rial tampoco. Históricos. Eran ya liberales, porque a diferencia de otros que no han dado el paso racional en la vida, eran liberales, por eso definieron al partido como tributario heredero de la tradición socialdemócrata, por su liberalismo. Sí, pero bueno, liberal, al margen de eso... Liberal progresista. No, eso es ahora. Cuando lo fundan, esto es estas chicas que hay ahora. Que estaba en minoría. Pero bueno, en cualquier caso, en fin, gente que procede, y ahora hablo en serio, de la izquierda catalana, con todo el escepticismo, con todo el desengaño, con toda la experiencia de Maragall, pero que viene de ahí culturalmente, y todo el mundo viene de ahí, y eso no se puede negar. De los fundadores, quiero decir. Que eso, al cabo de 5 o 6 años, se transforme en una fuerza política nacional que quiera ocupar el espacio de la derecha española que lleva gobernando aquí desde hace 2 siglos, con distintas marcas. Eso es una idea socialista. Nadie dice que no. En fin, impropia de tú hablas mucho de la tradición de la derecha española. No, pero vamos a ver, el Partido Popular tiene un origen que es exclusivamente democrático. No, pero no, yo no pongo en cuestión eso. Yo hablo yo hablo que aquí, desde Cánovas, hay una derecha que ha hecho cosas extraordinarias por España. Yo no lo critico eso. Pero que, en fin, que digamos que hay unas élites políticas que más o menos se suceden. Y lo que yo estoy planteando es la audacia de que
el pobre Villegas se plantee que va a sustituir a eso y que alguien se lo crea. Bueno, Villegas era pobre, pero el rico era Albert. Bueno, pero o sea, es que tenían un caudillo. Ese fenómeno singular. O sea, sí. Es verdad, hay una crisis de representación de la derecha, como la hubo del PSOE, por lo que ocurre en 2008 en este país, pero esa ambición desmedida, es decir, vamos a desplazar al Partido Popular y convertirnos nosotros en la derecha española, viniendo de donde venimos, me parece un poquito desmedida. Mirando a Rajoy, ¿no? Mirando a Rajoy. Y bueno, sí, pero fíjate cómo acabó la cosa. Pero en cualquier caso, yo lo que te planteo es, Ciudadanos tenía muchísimo sentido, y tú sabes que en Cataluña, yo creo que lo sigue teniendo, ocupó el espacio sociológico del PSC metropolitano. Eso era Ciudadanos y eso era su electorado. Un PSC metropolitano que compite con los comunes, con Podemos, no compite con el Partido Popular ni con otras fuerzas. ¿Tú crees que tiene También sentido? ocupó parte del Partido Popular. Parte, pero es que era muy pequeñito el espacio del en Partido Cataluña. Popular en Cataluña. Oye, el Partido Popular ha tenido más de 1 voto. millón de votos con Aznar, o sea que no ha sido tan pequeño. Sí, y con Vidal Cuadras tuvo 37 diputados. Pero a lo que iba yo, ¿tú crees que posicionar Ciudadanos? Yo creo que en el resto de España Ciudadanos no tiene ningún sentido y acabará siendo absorbido por el PP. Es una cuestión de tipo. Pero en Cataluña, donde sí es natural esa existencia, ¿tú crees que tiene sentido posicionarlo en la derecha? ¿Dejarle al PSC dejarle a Hospitalet al PSC? Mira, alegremente. Yo creo que no, yo creo que es un error y además sobre todo en Cataluña, donde el partido efectivamente tiene una base probablemente mucho más de centro izquierda que de centro derecha, ¿no? Pero sobre todo es un error porque el espacio, digamos, que tenía que ocupar un partido, y no olvidemos que el partido, más allá de Cataluña, aunque nazca allí, es un partido que nace con vocación nacional. ¿Por qué? Porque necesita ejercitar, porque el país, y ahí sí que realmente hay que hablar de la política española, el de servicio a España. El país necesita que los grandes partidos no tengan que pactar con el nacionalismo, el Congreso, que tengan un partido con el que puedan llegar a mayorías sin ya tener intentó el CDS exacto, en su día. como intentó el CDS, y ese es un poco... Y UPyD, que es el precedente. Es decir, ¿cómo es posible que una señora que era consejera de turismo del gobierno vasco se convierta no solamente en una representante importante en el centro izquierda, sino también para la derecha? O sea, pues porque es que estamos en una situación que era mala entonces y ahora es horrorosa porque no se ha remediado, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Por curiosidad. Digo, yo estoy de acuerdo en que el análisis en Cataluña, que es una sociedad enferma de izquierdismo y de nacionalismo y de todos los ismos lamentables, es así. Y por lo tanto tienes que jugar pues a Cornellá. Bien. Pero ¿cómo se hace cuando la base de Ciudadanos en Madrid, por ejemplo, es perfectamente intercambiable con el Partido Popular? Es decir, cuando en Madrid es un partido liberal, menos conservador que el PP, pero ahora con Vox prácticamente igual. Es decir, y en Andalucía, estoy viendo, por cierto, saca ABC Andalucía una encuesta en la que sale muy reforzado PP, Vox y Ciudadanos, una ventaja con mayoría de gobierno en Andalucía. Hay que decir, Ciudadanos pierde porque Vox sube y porque Ciudadanos no está en su mejor momento. Ciudadanos está a la baja en el resto de España. Pero está en todas partes. Pero que se mantenga ese bloque. Bueno, yo creo que en Andalucía se reconoce una labor de gobierno. Claro. Bueno, es que llevan un añito. La inversión extranjera en Andalucía creció un 60%, que es exactamente lo mismo que ha decrecido en el resto de España. Bueno, claro. El PIB ha crecido por encima de la media de España y han bajado los impuestos. Pero ¿cómo se hace, por ejemplo, esta cuestión? ¿Cómo se puede ser de centro izquierda en Barcelona y de centro derecha en Madrid? Bueno, primero evidentemente volviendo un poco a lo que realmente es el núcleo fundacional de ese partido, que es la apuesta por plantar cara al nacionalismo y hacerlo desde ese eje transversal. Es decir, eso no era un problema, parecía que no era un problema hasta que llegó la moción de censura. Crecíamos en Cataluña con la base sociológica y crecíamos también en el resto de España con una base sociológica distinta o digamos con un electorado distinto, ¿no? Y eso yo creo que era perfectamente posible. El problema es cuando pierdes la realidad de vista y en vez de seguir siendo un partido bisagra, quieres seguir siendo
quieres convertirte en el partido mayoritario. Y en eso caímos todos. Porque claro, tienes ahí unas encuestas, la posibilidad de que Albert Rivera fuera presidente. Era el candidato que ganaba las elecciones. Justo antes de la moción de censura, las últimas encuestas ganaba las elecciones. Y entonces ahí fue yo creo el problema. Es decir, hay que hacer un ejercicio de volver un poco a los orígenes modestamente, porque no hay otra forma de proceder, y sobre todo preservar este espacio, porque si no preservas un espacio que vaya más allá, que vaya también hacia el centro izquierda y se queda en el centro derecha, no es que se lo quede el PSOE lo ha perdido ya, pero está allí, está en la abstención. Y nadie lo recoge, y nadie lo va a recoger. Es muy sintomático que ante el desastre, digamos, del 10 de noviembre, se fuera 1.800.000 votos a la abstención. Sí. O sea, gente que ni siquiera, gente que no volvió a su antiguo partido. No votó a ningún otro partido. Y que no votó ni al PP. Para mí esa es la fuerza de Ciudadanos, y yo no veo que tampoco los nuevos, los que van a mandar, lo tengan en cuenta, que para mí es la clave del asunto. Es decir, había una incomodidad evidente con Rivera, pero no solo con Rivera, con la política que representaba Rivera. Efectivamente, sí. Joaquín. No, sí, a mí ese dato, el 800.000, 900.000 ciudadanos que dejaron de votar al partido en las últimas elecciones, pero no se fueron a ningún otro sitio, me parece tremendamente sugestivo de que efectivamente la cultura política que representa Ciudadanos sí que había encontrado, la cultura política de racionalidad, de modernidad constitucional, sí que había encontrado un espacio propio más o menos consolidado. Aquí, por ejemplo, en Madrid era tremendamente ilustrativo ver el mapa por barrios de donde había sido más votado, ¿no? Los barrios de profesionales liberales jóvenes, clase media, con proyección, Barajas y Hortaleza. Claro, era muy ilustrativo. Y eso sigue ahí, porque eso no ocurrió hace tanto, es decir, estamos hablando de hace 4 días. La cuestión es cómo mantener vivo ese proyecto en este trance existencial del partido. Y no pregunto por la supervivencia del partido, sino del proyecto, que no es exactamente lo mismo. Sí. Si es absolutamente imposible hacerlo en una amalgama con el PP, y de qué manera afecta la relación con Vox a la supervivencia de esa cultura política. Bueno, yo creo que realmente la relación con Vox es un problema, pues es un problema para un partido como Ciudadanos, que es un partido que aspira, entiendo yo, y sigue aspirando a ocupar un centro político, porque efectivamente para el Partido Popular probablemente no lo es, pero nosotros estamos a priori mucho más lejos de Vox, ¿no? Y es evidente excepto que en la cuestión nacional, porque yo creo que usted está más cerca de Jorge Campos en Baleares que de gente del PP. Es lo que iba a decir yo ahora. Evidentemente la aparición de Vox nos ha quitado probablemente una bandera que era fundamental. No digo yo que no, igual la compartimos, bueno, no quiero decir que la hayamos perdido, ¿no? Pero es verdad que la bandera, digamos, de la defensa, de la unión, de la igualdad entre los españoles, etcétera, y sobre todo de plantar cara al nacionalismo, pues Vox la tiene, es indiscutible, ¿no? Y por ahí, evidentemente, hemos perdido una parte del electorado que probablemente nos votaba únicamente por eso, al margen de otros factores, ¿no? Pero yo creo que es importante aquí lo que vengo diciendo, que tengamos presente, tú lo has dicho hace un momento muy bien, es decir, nosotros éramos un partido que nacimos pidiendo que el electorado, en este caso catalán, volviera a la realidad. Somos un partido de resultados, somos un partido de evaluación, somos un partido, por decirlo de algún modo, de hechos. Y me atrevo a decir de verdades, deberíamos ser también, ¿no? Sí. Y eso es algo, con todo el respeto para el resto de los partidos políticos, no habitual. Y es algo que yo creo que se nos valoraba. Sí. Y se nos valoraba incluso, te diré, al margen de si era por el centro izquierda o por el centro derecha. Y esa credibilidad la hemos perdido. La hemos perdido con los errores que hemos cometido. Yo creo que lo que hay que hacer es volver a eso, que es una postura mucho menos ideologizada que la que tienen otros partidos. Es el inconveniente y es la ventaja de Ciudadanos. Si el inconveniente es la ventaja del centro. La ideología no pesa tanto, aunque tengas una ideología liberal, etcétera, pero claro, pesa mucho más una ideología o socialdemócrata o socialista secas, digamos, o una ideología conservadora, ¿no? Porque realmente hay un sustento. Y eso es aquello de la amenaza y la oportunidad, ¿no? Tienes ahí un problema, pero a la vez tienes una oportunidad. Pero si te vas de ahí y si te echas en manos, si vas para un lado, estás perdido. Creo que los del PP, y he hablado con un par de personas del Partido Popular estos últimos días, y están encantados, ¿no?, con este pacto, ¿no? Están encantados con el pacto con Ciudadanos. Para el PP es bueno, pero dada la situación nacional,
tampoco es cuestión de... No. Pero lo que quiero decir que, por ejemplo, el País Vasco, ¿cómo vas a discutir? Si son 4 gatos y en guerrilla, o sea... Claro, pero a saber si el pacto servirá para mejorar, parece que ni es. No, pero sí, pero por la propia situación del País Vasco, como en Cataluña, ¿cómo va a mejorar? También, si aquello está claro. patas arriba. Pero entonces lo que entiendo saber es que lo que no ves ni siquiera imaginable es que ese España suma, o se llame como se llame, enarbole esos valores de la verdad y de la racionalidad de Ciudadanos. Por ejemplo, Ciudadanos españoles. Vamos a ver, es que evidentemente si tú haces eso desde un partido, llamémoslo así, con las ideas claras, con un discurso claro de ese tipo, pues tú puedes aportar a una coalición, a una España suma, puedes aportar todo esto. Pero yo creo que aquí es que ni eso se ha discutido, es decir, que no está ni siquiera en el debate. Aquí ha habido, y además una decisión, en un periodo extraordinario, precongresual, sin que decidido por Inés Arrimadas y supongo que alguien más cercano y poco más, que la gestora ha aprobado unánimemente, pero que hay gran parte del partido que no entiende y que no acepta. La última cuestión, porque se tiene que ir, Javier. No, a mí me parece que de todos modos la democracia, que no es un sistema perfecto, es una cuestión de alternativas. Y ahora mismo hay solo 2 alternativas en este país. O se vota a lo que representa Sánchez con todo lo que está haciendo, las excrecencias políticas de la izquierda, los tolosismos, como dice Federico, etcétera, etcétera, o se vota un proyecto de centro-derecha que todavía está por construir. Y claro, a mí me parece que ahora mismo que desde Ciudadanos haya un debate por la puridad de sus orígenes, de sus raíces, y no haya una carga de pragmatismo pensando en que o el centro derecha se presenta unido y se presenta con un discurso razonable, o donde no, vamos a seguir deteriorando este país a grados que ya nunca creíamos que íbamos a llegar. Si hace 10 años nos dicen que en la Moncloa se iba a sentar el presidente del gobierno con sus vicepresidentes, con unos señores que intentaron dar un golpe, y que entre las ofertas que se les está dando es, oye, salir todos a la cárcel, que vengan los que los han sacado. ¿Vale? No lo creíamos, no nos lo creeríamos. ¿Qué puede pasar en los próximos 10 años? Es decir, si ha ocurrido esto en los 10 años hasta ahora, ¿qué piensas que puede ocurrir en los próximos 10 años? Pero la pregunta no era esa. La pregunta era, yo creo que o el centro derecha se presenta unido o no hay nada que hacer. Pero cuando un partido no es exclusivamente centro derecha, eso crea un problema. Y está renunciando de algún modo, entiendo lo que dices, pero precisamente este es el discurso lógico, por otra parte, que el Partido Popular le conviene, y además es normal, teniendo en cuenta que hay una base. España, También, no. Pero quiero decir que, vamos a ver, para eso que dices tú, que me parece que es una opción perfectamente razonable, ¿para qué sirve Ciudadanos? Esa es la pregunta. Yo te tengo que contestar con otra pregunta. Claro. ¿Para qué sirve? ¿Para que se disuelvan el Partido Popular? Hombre, es una opción, pero si no, ¿por qué hay un partido distinto, ¿no? Porque, vamos a ver, yo creo que el Partido Popular y Vox puedes entender que sean 2 partidos distintos, pero Ciudadanos también era un partido distinto del Partido Popular. Si deja de serlo, pues entonces ya yo mismo me pregunto, ¿para qué sirve su existencia? Para pagar la electricidad, que fue el último problema del Partido Centrista. Es quién paga la luz después de pegarse la castaña que se pegaron. Es la única que superó históricamente a Ciudadanos. No, pues quién apaga y quién paga, ¿no? Sí, exactamente. Porque también el apagar. Bueno, que se tiene que ir Javier Pericay. Recomendamos ese libro, vamos. La editorial, hay que decir que es una editorial balear. Sí, una editorial pequeña, sí. Bueno, de Baleares también teníamos mucho que hablar, pero en fin, ya bueno, no es... Lo de Baleares es dramático. Bueno, Baleares es la caricatura de Cataluña. O sea, la caricatura grotesca. Pero es que Valencia es ya la caricatura de Baleares. O sea, lo que está pasando en la Comunidad Valenciana... Hay una gradación, efectivamente. Claro, pero además es el mismo proyecto. Pero si eso está en toda la vida, pero si es que hasta antes de la Guerra Civil llaman la Cataluña Gran. Si cuando invade el glorioso ejército del capitán Bayo, invade Mallorca, creo que son 17 falangistas los que rechazan en barco. Y decía Azaña en sus memorias, pues llevan más banderas que fusiles. Van a poner ahí la cuatribarrada y tal y cual. En fin, un desastre. Bueno, pues ahí está. Vamos. Perdón. No sé qué me dicen. No, Colacel. Colacel. Sí, pues sí, lo damos a Javier Pericay, que bastante... que bueno, bastante y a Ciudadanos, la verdad. Porque es verdad, yo creo que... Lo que pasa es que es la cuadratura del círculo. Yo no sé cómo se puede conseguir
una unión de las fuerzas nacionales, que no hay más que 3 que defiendan la nación y la Constitución, pero hay algunas pequeñas como Foro Asturias o UPN y tal, hasta el PAR se ha echado a perder, y al mismo tiempo se preserva ese espacio de centro, que eventualmente centro-izquierda. Hoy cuenta El Mundo unas manifestaciones de Nicolás Redondo Terreros, que claro, como nació en una agrupación del PSOE, pues entiendo que no. Dice, si el PSOE no existiera, habría que refundarlo. No, hombre, no. No. Otra cosa es que gente socialdemócrata civilizada, que la ha habido en el PSOE en otra época, Boyer, Enrique Mújica, etcétera, ahora estarían votando UPyD o Ciudadanos. Porque el paso ese de UPyD a Ciudadanos sigue siendo el gran paso terrible que no se hizo bien. No, en fin, ojalá entiendan, ojalá se cuadre el círculo. Yo no veo cómo, sinceramente. O sea, como un partido de centro-izquierda, salvo por una razón, porque es que el PSOE ha dejado de ser un partido español, ha dejado de ser un partido político. Es ahora una agrupación que está en un cambio de régimen y por lo tanto podría, pero como los del PSOE no van a fundar el PSOE otra vez, pues no sé, a lo mejor bueno, quizá les ayude. No va a volver a la política, ¿no? No, yo no. Eso sí que lo tengo muy claro y además me lo han preguntado últimamente, ¿no? Y lo digo en el libro. ¿Volverás a escribir terceras? Se acabó. ¿Perdón? ¿Volverás a escribir terceras, entonces? Eso encantado. Me encanta aquí la política de fichajes de bueno, como tiene que ser. Siempre pesco alguno. Siempre transparente. Pero sí, porque yo creo que Girauta salió de aquí. También, no, si es que... No, mira, Manso está atacándose, aquí... Bueno, no. ¿Ves? Aquí ya estamos discutiendo. Bueno, que te hace falta un agente literario. Bueno, pues nada, ya hablaremos. Tengo un hombre, te lo puedo pasar. Las negociaciones pueden ser fuera del estudio. Sí, pues nada. Bueno, venga, Colacel para Ciudadanos que... Y por fuera, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte dirían Inglés. antes, y que Dios les ilumine y nos asista. Mundo Natural.